La biodiversidad y conservación. El equipo está conformado por Adrián Alberto Pareja Tzap, Aline Lorena Paul Pareja y Ángel Suriel Epkawicz, que seríamos el grupo cuarto A. ¿Qué es la biodiversidad? El término por el cual se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según los procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. ¿Cuál es su importancia? La biodiversidad posee un valor intrínseco independiente de las necesidades de los seres humanos. Asimismo, constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas y de la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales que contribuyen al bienestar social. Diversidad genética. Es probable el tipo de biodiversidad más desconocida, ya que su definición y características pueden resultar algo ambiguas y difíciles de entender fuera del mundo de la ciencia. De manera sencilla y fácil de comprender, podemos decir que la biodiversidad genética hace referencia a la variación que representan los genes de las poblaciones de seres vivos. De esta forma, podemos entender que la biodiversidad genética está directamente relacionada con la evolución de las especies, ya que el hecho de que todas y cada una de las especies del planeta estén adaptadas al hábitat en el que se habita se debe a la información de su código genético. De manera representativa de una variedad de los genes correctamente es la responsable. Por ejemplo, las jirafas es un hecho de que tengan el cuello largo para poder alcanzar las hojas de las ramas de las acacias y de los árboles de la sabana, o bien de los colibríes que sean capaces de volar manteniéndose quietos en un punto y que tengan un pico fino y largo para poder llegar al interior de las flores de las que se alimentan. Unos ejemplos también puede ser la diversidad genética del maíz, sean maíz, ya que estos no son completamente amarillos y a veces tienen variaciones de colores, por ejemplo, negras, moradas o rojas. O el hecho de las mariposas. Estas mariposas se cambian cada vez donde estén en su hábitat, por ejemplo, cada una de esas representa un color diferente o hasta tamaño. Diversidad de especies. La categoría de biodiversidad de especies se basa en la asombrosa variedad de especies que existen en la Tierra. Para entender bien este concepto, es importante saber que las especies son una unidad básica de clasificación. Permiten el estudio y agrupación de todos aquellos organismos que comparten una serie de características biológicas comunes y, lo más importante, descienden de un nuestro común y son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendientes fértiles. La diversidad de especies expresa la riqueza o el número de estas especies que se diferencian entre estas, que están representadas en diversos ecosistemas, regiones o países. Esta riqueza ha sido estudiada tan solo una parte y prueba de ello es cada que vez que encontramos un inventario de nuevas zonas se descubren nuevas especies. El ejemplo más claro puede ser en las zonas que son las aguas o en los mares. Hay diferentes tipos de peces con las mismas variaciones genéticas, así como los camarones como vemos en las siguientes diapositivas. Ecológica. Desde un punto de vista ecológico y más general dentro del estudio de la biodiversidad, es posible distinguir la biodiversidad de ecosistemas en aquellas que se incluyen todas las relaciones que se dan constantemente entre los diferentes organismos que habitan en un determinado ecosistema. Dada la complejidad de este tipo de biodiversidad, los científicos distinguen a su vez tres tipos de biodiversidad dentro de la diversidad ecosistémica. La primera es la diversidad alfa. Hace referencia a la biodiversidad que existe dentro de un área determinada, definida por una cantidad de ecosistemas o que se conoce a la riqueza de números de especies o bien diferentes grupos de organismos que se habitan, reconociéndolos según la familia o género taxonómico al que pertenecen. La segunda se debe a la diversidad beta. Es la encargada de mostrar las relaciones ecológicas que existen entre la diversidad de especies de un ecosistema y otro, o bien de un mismo ecosistema frente a diferentes gradientes ambientales. Permite conocer la forma cuantitativa el número de especies en aquellos ecosistemas susceptibles a cambios ambientales. La tercera es la diversidad gamma. Este último tipo de diversidad
de ecosistemas se enfoca en describir la riqueza total de especies que podemos encontrar en la gran escala, es decir, en la agrupación de varios ecosistemas. Aquí puedes aprender más sobre ecosistemas o sobre tipos de ecosistemas que hay. Por ejemplo, no es lo mismo tener una sabana a tener una selva. Ahí es donde se refieren a los tipos de ecosistemas. ¿Qué es el endismo? Se utiliza en la biología para indicar que la distribución de un taxón se limita a un ámbito geográfico menor que un continente y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica en cierta región, significa que solo es posible hallarla de forma natural en ese lugar. Por contra, cuando un taxón está distribuido por todo el planeta, se habla de una distribución cosmopolita. Tres especies endémicas en la siguiente diapositiva. Como primer ejemplo tenemos al ajolote, de peculiar sonrisa y branquias a manera de barba de dragón. El ajolote es otro de los tesoros endémicos mexicanos, resguardado en el imaginario azteca como el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Hoy está en peligro de extinción. Este ejemplar, auriondo de las endebles de Xochimilco, destaca por una capacidad de generación celular y de su complejo sistema respiratorio, que le permite estar dentro y fuera del agua, lo que llevó a las culturas antiguas a considerarlo como un ser que desafiaba la muerte, en tanto que investigadores modernos estudian dicha característica para aplicarla a la medicina moderna. Como segundo ejemplo, tenemos a la vaquita marina, considerada la marmota más pequeña del mundo. Este cetáceo endémico de México habita solamente en el Golfo de California y está considerado también en peligro crítico de extinción. En la lista de especies en categoría de riesgo de la número 059 Semarnat 2010, el mamífero marino mexicano fue descubierto hacia la mitad del siglo XX en San Felipe, Baja California, pero su población ha descendido sustancialmente al quedar atrapadas de forma incidental en las redes agalleras y de arrastre pesquero furtivos que coinciden al pez totoaba, por lo que hoy investigadores del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional estima que ya solo existen entre 4 y 17 ejemplares con al menos 3 crías. Último ejemplo, tenemos al cempasúchil. Esta especie icónica de la flora mexicana, cuyo nombre significa flor de 20 pétalos por la creencia de que atrapa los rayos del sol. Los pueblos originarios la utilizaban para iluminar el camino de los difuntos y angelitos que regresaban al mundo para visitar a los seres vivos en las fiestas de muertos. De esta flor se conocen al menos 58 especies, de las cuales 35 son endémicas de México, y su uso no solo se limitaba a adornar los altares de los fieles difuntos, sino también tenían utilidad en la medicina tradicional, hacer un remedio para calmar el dolor y los cólicos estomacales, curar de empalcho, expulsar parásitos y gases intestinales y vencer eficiosamente hepáticas al desintoxicar el hígado. Paleoendemismo. Es una especie endémica que por su morfología, sus características químicas genéticas, forman grupos aislados en el contexto de sus congéneres como si fueran líneas filogenéticas independientes. Un ejemplo es la planta llamada Chenurium tanemus. Endemismo del centro de la Comunidad Valenciana. Esquizoendemismo son aquellas especies endémicas que han aparecido por un proceso de aislamiento gradual y han llegado a constituir taxones con barrera reproductiva. Como ejemplo, Hippocrepis valentina, norte de Alicante y sur de Valencia. Patroendemismos. Por un proceso de poliploidía o alopoliploidía aparecen nuevos taxones que colonizan rápidamente grandes extensiones y tienen un área de distribución mayor que la de sus padres. Un ejemplo de patroendemismos es el de la pequeña planta andaluza Crepis granatensis, Blanca y Valle en 1986. Apoendemismo. Los taxones que derivan unos de otros. Los más recientes ocupan zonas más pequeñas que los más antiguos. Como ejemplo destaca la Silicicola centaurea, Blanca y Valle 2003.
Mismos con especies de taxones que aún no se han descrito y que pueden ser buenos taxones endémicos: aves llanerita, colinos, cristatus, puguntensis. Especies en riesgo. Las especies en riesgo son aquellas que sus poblaciones han ido disminuyendo debido a la actividad humana, como la transformación de su hábitat, sobreexplotación, interacciones con las especies invasoras, efecto con la continuación al punto que se considera necesario protegerlas. Probablemente extintas en el medio silvestre. 48 especies mexicanas, aquellas especies nativas de México cuyos ejemplares en la vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamiento o fuera del territorio mexicano. Ejemplo: lobo mexicano, carpintero imperial. En peligro de extinción. 535 especies en México, aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su hábitat, viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la distribución o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depresión, entre otros. Esta categoría coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de las clasificaciones de la IUCN. Como ejemplos tenemos al loro cabeza amarilla y guacamaya roja. Amenazadas: 902 especies en México, aquellas especies o poblaciones de las mismas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. Esta categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la clasificación de la IUCN. Como ejemplos: iguana verde y la ballena azul. Organismo endémico de Yucatán. Nombre común. Tejón. Nombre científico. Naso anarica. Descripción geográfica. Que habita en Centroamérica y el sector meridional de Norteamérica. Suelen habitar en las zonas boscosas, bosque seco y húmedo, de las Américas de cualquier altitud, desde el suroeste de Arizona y Nuevo México hasta Ecuador. En México se les ha observado en prácticamente todo el territorio, excepto en Baja California Sur y Tlaxcala. Descripción. Son omnívoros, prefiriendo pequeños vertebrados y se alimentan también con frutos, carroña, insectos y huevos. Pueden subir los árboles con facilidad, utilizando la cola para equilibrarse, pero es más frecuente que busquen alimento en el suelo. Este amigo es uno de los animales que habitan dentro del ecosistema maya. Su alimentación se basa en frutos, aunque a veces pueden llegar a cazar pequeños insectos. Por su característico antifaz, muchos los han llegado a confundir con alguna especie de mapache, pero este pequeño es de color café, además de contar con un hocico más largo. Comúnmente se les puede encontrar en grupos de familias de hasta 10 individuos. Amenazas. Sus depredadores incluyen boas, aves rapaces, felinos y tairas.